Chicos, vamos a empezar esta sesión y bueno, me siento muy emocionado de poder dar esta clase de Derecho Mercantil. Seguramente ustedes o la mayoría de ustedes no me conoce, puesto que yo soy docente en licenciatura y bueno, en la universidad ya llevo más de 3 años, pero es la primera ocasión que me toca dar clases en bachillerato. Lo cual pues también me tiene muy contento porque es una nueva experiencia para mí el estar interactuando con chicos de la universidad. Bien, bueno, vamos a hablar acerca de esta materia en un término muy práctico. Chicos, ustedes ya tienen publicado en este momento el sílabus, que es prácticamente el programa de tareas que vamos a estar llevando a cabo. Y bueno, ahí ya tienen ahí calendarizado cuáles son las tareas que vamos a estar entregando. En la última parte, y eso sí me parece trascendental, vamos a hacer un caso práctico en materia de un contrato. Entonces, yo les voy a enseñar básicamente a cómo realizar y estructurar un contrato y la última tarea consiste en que ustedes realicen uno. El programa tiene 4 temas, de ahí van a venir varios subtemas, pero el primero de ellos tiene que ver con la introducción al derecho mercantil, el segundo tiene que ver con la cuestión de los actos de comercio, la tercera parte tiene que ver con los títulos de crédito, ahí vamos a estar revisando la ley de títulos y operaciones de crédito, es muy extensa y tenemos que ver básicamente lo que es el pagaré, lo que es la letra de cambio, lo que es el cheque, los títulos nominativos, los títulos al portador, y la última parte que tiene que ver con los contratos mercantiles, que aquí son varios en realidad, es decir, podemos hablar de un contrato de arrendamiento, uno de suministro, pueden darse muchos contratos en materia mercantil, pero todo esto básicamente lo vamos a revisar durante este curso. En ese sentido, me gustaría también decir lo siguiente, chicos. Si se pueden dar cuenta, pues bueno, este curso va a estar muy nutrido de varios temas. Son muchas leyes las que hay que revisar, puesto que la materia mercantil no solamente es el Código de Comercio, sino que tendremos que estar revisando también la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio y algunos reglamentos de estos artículos que, bueno, básicamente también tienen o interfieren en esta situación. Ahora, por otro lado, vamos a ver lo siguiente. Esta primera parte que ustedes que van a tener conmigo, la vamos a señalizar en la parte de la introducción del estudio del derecho mercantil, es decir, en ese sentido, esta parte introductoria tiene que ver básicamente con varios temas. ¿Y por qué lo digo en esa parte? Vamos a tener lo siguiente, a ver, esta primera parte de la introducción del derecho mercantil implica explicar de dónde o a partir de dónde surge este derecho mercantil. Y pondré lo siguiente en una primera parte. El derecho mercantil es una rama del derecho privado y antes de poder explicar esto voy a dar prácticamente las clasificaciones. Tenemos al derecho como tal en una base general. Este derecho general en una base general se divide en 3 partes. La primera parte es el derecho público, la segunda parte es el derecho privado y la tercera parte es el derecho social. Vamos a ir con la primera. ¿Qué pasa con la cuestión del derecho público? Básicamente regula las materias que implican la relación entre el Estado y los particulares. Es decir, existen leyes, existen normativas que van a estar regulando precisamente esta relación. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho procesal, todas estas ramas del derecho que de alguna forma implican el que estemos regulando cuestiones entre el Estado y los particulares. Incluso dentro del derecho público también, por ejemplo, tenemos al derecho fiscal, ¿no? Ahorita que está muy de moda en las noticias por los empresarios que no quieren pagar impuestos, bueno, también pertenece al derecho público, pero no son los únicos, ¿no? No son los únicos. En esta parte también diré lo siguiente, por ejemplo, en el derecho privado, no solamente se va a regular la relación entre el Estado y los particulares, el derecho privado sí tiene que ver directamente entre la relación en que existe entre un particular y otro, solamente entre particulares. Y aquí es donde tenemos al derecho civil y al derecho mercantil, que es la rama que nosotros vamos a estar estudiando.
¿Por qué les dije de otra clasificación del derecho? Esa primera parte, y yo les decía, tenemos al derecho, por ejemplo, social. El derecho social, hoy en día, también tiene que ver con el derecho privado, y les explicaré por qué. El derecho social tiene que ver con las materias que van a estar regulando la cuestión el derecho agrario, del derecho económico, del derecho ambiental, del derecho de seguridad social, que precisamente tiene que ver hoy con los hospitales, todo lo que es pensiones, los servicios de salubridad, IMSS, ISSSTE, todo eso tiene que ver con el derecho social. ¿Qué es lo que sucede? Este derecho o esta clasificación del derecho surge más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una nueva clasificación del derecho en realidad, no es algo tan viejo. Las otras dos ramas del derecho, lo que es el derecho público y el derecho privado, sí surgen básicamente desde el Imperio Romano que nos pone a nosotros a los países latinoamericanos y los de habla hispana, prácticamente el sistema por medio del cual vamos a estar llevando a cabo nuestro sistema jurídico. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? En esta cuestión tenemos esta parte de que estamos ante una regulación que era limitativa porque solamente regulaba en el derecho público las relaciones entre el Estado y los particulares y por otra parte en el derecho privado solamente iba a estar regulando el derecho entre privados. Entonces, al tener el derecho social, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos una nueva clasificación del derecho que surge a partir o después de la Segunda Guerra Mundial, ya con esta nueva clasificación, pero ¿qué tiene por un objeto? ¿Qué tiene por un objeto? Regular básicamente las relaciones que conllevan a proteger jurídicamente a los sectores más vulnerables. Es decir, aquí podemos encontrar, por ejemplo, el derecho agrario, históricamente, pues implica que son personas que no tienen una economía tan fluida, ¿no? El derecho social o de seguridad social implica el poder estar estableciendo las regulaciones que vamos a estar teniendo entre personas que han adquirido un derecho por el simple paso del tiempo al trabajar ante una institución, por ejemplo, el IMSS, lo que tiene que ver con pensiones, con fondos de retiro, los porcentajes incluso de cómo se van a estar llevando a cabo ese tipo de regulaciones. También tenemos al derecho económico, que en este momento, pues yo creo que todo el mundo está básicamente también metido en el tema. ¿Por qué? Porque el derecho económico impacta a todos, tiene un impacto a nivel general. Todos tenemos o un beneficio o un perjuicio a través de los impactos económicos. Y también tenemos al derecho ambiental. Este derecho ambiental que está protegido en el artículo 4 constitucional, tenemos un derecho al medio ambiente y básicamente consiste en que este derecho lo tenemos todos y es obligación también del Estado, así como también de nosotros de manera conjunta, tratar de mantener bajo toda circunstancia que el medio ambiente se encuentre en perfecto estado. También tenemos lo siguiente. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, hace un momento manifesté que el derecho privado iba a tener también regulación con el derecho social y tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros estudiamos de manera particular al derecho mercantil, comprenderemos que solamente el derecho mercantil implica la relación entre particulares, ¿no? En este caso, o comúnmente como lo conocemos, es entre personas que se dedican al comercio o que hacen del comercio su actividad primordial. Pero no solamente lo vamos a entender así, también, por ejemplo, podemos tener o podemos observar las relaciones y los actos que llevan a cabo las sociedades mercantiles. Comúnmente a las sociedades mercantiles desconocemos como empresas, ¿no? Una empresa, algún tipo de sistema empresarial, nosotros normalmente le llamamos, pues, empresas, pero en realidad constitutivamente están como sociedades mercantiles. ¿Cuál es la diferencia de una sociedad mercantil a una sociedad civil, por ejemplo? Una sociedad civil, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, las escuelas, algunas instituciones como por ejemplo Teletón, esas instituciones son agrupaciones de personas sin fines lucrativos, no hay fines lucrativos en ellos legalmente. Legalmente no hay fines lucrativos. Entonces, esto implica que las personas se logran conjuntar para dar un servicio. Pero es muy distinto cuando hablamos de la materia mercantil, porque aquí sí en la materia mercantil sí vamos a estar hablando específicamente
de que esta conjunción de personas, este tipo de sociedades van a tener forzosamente un sentido lucrativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tenemos a Televisa, seguramente habrán visto en el copyright que dice SA, Sociedad Anónima, o por ejemplo, en el caso de las refresqueras, como lo es, no sé si han visto los refrescos Pascuales, ellos tienen Pascual, sociedad de responsabilidad limitada, SRLM. Ese es un tipo de sociedad que de alguna manera va a tener un fin lucrativo. Obviamente cambian los nombres, pero también cambia la organización que estas van a tener, pero siguen siendo al final de cuentas organizaciones que tienen fines lucrativos. O de las operaciones o de las actividades que van a estar realizando, se pretende obtener una ganancia, un lucro. Entonces, esta parte normalmente siempre la hemos estudiado en el derecho mercantil así, muy lineal, ¿no? Muy lineal. Pero, ¿qué es lo que sucede entre las dos clasificaciones del derecho? Y en este sentido hablaré del derecho social y del derecho mercantil. Fíjense, esto es muy interesante. A partir de los años 90, que básicamente tienen que ver con el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, hay una reforma a la Constitución que permite la relación entre el derecho mercantil y el derecho social. ¿Y por qué tiene que ver esto? Tiene que ver con dos sentidos y dos formas. Vean, la primera de ellas tiene que ver con la reforma al artículo 27 constitucional, en donde, entre otras cosas, se permite que los núcleos ejidales puedan realizar contratos mercantiles con las sociedades mercantiles o con las empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora los ejidos, después de la reforma del 90, con Carlos Salinas de Gortari, ya no solamente van a ser para explotación agrícola, es decir, yo voy a sembrar maíz, yo voy a sembrar frijol, y obviamente yo como ejidatario voy a llevar a cabo la venta y cosecha de mi producto. No, ya no va a ser así, sino a partir de la reforma del 90, lo que se va a tener es que las sociedades mercantiles pueden permitir el contrato o contratos con este tipo de ejidos o ejidatarios. Esto sí es trascendental por lo siguiente, porque en teoría el derecho mercantil y el derecho social eran dos ramas completamente diferentes, ¿no? Es decir, el derecho agrario no tenía nada que ver con el derecho mercantil. Pero, ¿qué es lo que sucede en este sistema? Y explicaré por qué se da la reforma. La reforma tiene que ver con un sentido precisamente para evitar la figura de la privatización. Muchos de ustedes a lo mejor llegan a conocer este término de privatizar. ¿Qué es privatizar? Básicamente que la empresa le quita o le vende a un particular un sector económico para que estos particulares logren explotarlo. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió con la reforma del 90? Ustedes sabrán que precisamente ese fue uno de los problemas que se empezaron a argumentar con el tema de la repartición agraria. La repartición agraria tenía que ver con distribuir la riqueza en la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se llega a esta reforma constitucional, lo que se permite es que los ejidatarios y los núcleos ejidales, para que no se les quite la tierra que ellos originalmente están trabajando, legalmente se les permite que puedan celebrar contratos con las empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un ejidatario no quiere, por ejemplo, llevar a cabo la cosecha, no quiere llevar a cabo el temporal de su ejido, lo que hace es mejor celebra un contrato de arrendamiento mercantil, es decir, celebra un contrato con una empresa de manera específica. Esta empresa a mí como ejidatario me va a pagar una cantidad mensual, y pues literalmente quien va a llevar a cabo la siembra, la cosecha y el recogimiento de los frutos que va a tener la tierra va a ser la empresa, y obviamente él podrá llevar a cabo los sistemas de especulación económica en el mercado. Pero yo como ejidatario no me quitan la tierra y simplemente sigo percibiendo dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a tener nuevas relaciones entre el derecho mercantil y otras ramas del derecho. Entonces, no podemos en este momento poder enseñar única y exclusivamente al derecho mercantil de manera lineal, es decir, ver la rama del derecho mercantil como una sola y obviamente dejar de lado el poder explicarles que con las diferentes reformas que han existido en los últimos tiempos, pues no va a tener relación el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque muchos de estos actos mercantiles, muchas de estas situaciones en materia mercantil, hoy en día tienen un impacto ante la sociedad, ya sea
ante el impacto entre la sociedad, el Estado y los particulares, ante el impacto que se tiene entre los propios particulares como empresas o bien como particulares, porque también los particulares pueden llevar a cabo lo que hoy conocemos como actos mercantiles, o bien pueden relacionarse con otros sujetos y otras ramas del derecho que tienen que ver, por ejemplo, el derecho social y el derecho mercantil, que es derecho privado. Entonces, ante esta situación, lo que tenemos es que hoy el derecho mercantil tiene que comprenderse no en un esquema cerrado, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una materia como en las demás materias del derecho, que todo literalmente se veía así, lineal, ¿no? Es decir, voy a enseñar esta materia y les voy a enseñar simplemente lo que es definiciones, lo que dice el código y hasta ahí es lo que vamos a estar revisando. No, en realidad no funciona así. ¿Por qué? Porque hoy la diversificación de la rama del derecho implica tener y tocar otras ramas del derecho que también van a estar interactuando en la vida real y en la vida cotidiana. Entonces, en esta primera parte, como podrán darse cuenta, pues el derecho mercantil es muy extenso, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una sola rama, porque también el derecho mercantil tiene otro tipo de relaciones con otro tipo de materias del derecho que van a implicar forzosamente que estemos revisando bastantes leyes. Ahora, vean esta parte y explicaré lo siguiente. ¿Cuáles son las leyes primordiales del derecho mercantil? Es decir, ¿cuál o en dónde se apoya el derecho mercantil en México? Y aquí diré 4 fundamentalmente. La primera ley que vamos a estar conociendo y revisando es el Código de Comercio. Y les platicaré algo muy interesante acerca del Código de Comercio. El Código de Comercio actual, el que está vigente, data de la época del Porfiriato. Es decir, desde la época de Porfirio Díaz, ese código y esa ley hasta este siglo XXI sigue vigente. Obviamente ha tenido muchas reformas, pero la expedición de esta ley data del Porfiriato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El derecho mercantil, que hoy vamos a revisar, no es algo nuevo no es algo nuevo en la legislación mexicana, sino que es un derecho que ha ido evolucionando desde la época del Porfiriato. Y también diré lo siguiente. Ustedes sabrán, y muchos de ustedes, y esto es muy interesante, ¿por qué el Código de Comercio, que es una de las leyes que vamos a estar revisando, data de la época del Porfiriato? Pues es bien sencillo. Ustedes recordarán que Porfirio Díaz, cuando logra obtener el poder después de Benito Juárez, ya en el siglo XIX, y por cierto, algo muy curioso, Porfirio Díaz se lanza a la presidencia con la bandera de la no reelección, y digo porque es irónico, porque es curioso, porque él se queda en el poder 34 años no oficiales, oficiales solamente 30, pero ¿por qué tiene esta relación el Código de Comercio? Porque él, en aquel momento del siglo XIX, lo que trataba es que México tuviera un auge en materia económica. ¿Y cómo iba a lograr el auge en materia económica? Bueno, pues básicamente porque Porfirio llevaba la escuela en aquel momento de lo que se conocía como el liberalismo económico, y esto es muy interesante. Ustedes seguramente en otras materias ya habrán visto lo que es capitalismo, lo que es socialismo y lo que es comunismo. Y seguramente su maestro o maestra, cuando habrán visto el tema del capitalismo, les habrá enseñado que uno de los precursores del sistema capitalista es Adam Smith. Y Adam Smith, lo primera parte, lo que se conoce como la teoría pura económica, es lo que conocemos como libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede y en qué consiste el libre mercado? ¿Y cómo es que lo aplica Porfirio Díaz en la época del Porfiriato? Pues lo que hace Porfirio Díaz en el Porfiriato es invitar a las empresas internacionales a invertir en México. Y lo que les decía es, yo te voy a dar beneficios para que tu empresa obviamente pueda ganar, y a mí lo que me conviene es que a las personas mexicanas pues obtengan un trabajo, obtengan un medio de donde subsistir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Porfirio Díaz empezó a regular la interacción y la inyección obviamente de capital extranjero en México. Y obviamente dentro del Estado mexicano tendría que haber o tendría que existir una regulación. Por lo tanto, ¿qué es lo que íbamos a tener? Pues lo que íbamos a tener, entre otras cosas, es que hubo mucha empresa a nivel extranjero que en la época del Porfiriato empezó a invertir en México. ¿Qué pasó con los mexicanos? Pues obviamente empezaron a tener trabajo. Muchos de ustedes seguramente tendrán, y aquí viene otra relación del derecho mercantil. Bueno, pero es que también en la época del Porfiriato todos conocemos que se les empezó a pagar, por ejemplo, en las famosas tiendas de raya, es decir,
el derecho mercantil también al momento de ejecutarse en el siglo XIX fue cruel, porque implicaba que las personas que trabajaran en las empresas transnacionales que había invitado Porfirio Díaz y que les había dado beneficios, pues básicamente no obtuvieran un salario de manera primordial, o bien que no fuera de manera económica, sino que se les pagara en especie. En un principio funcionó bien, ¿no? Porque las personas en aquel momento que trabajaban para las empresas, pues obviamente en las tiendas de raya, se les daba el tema de zapatos, el tema de comida o alimentación, y también se les daba el tema del vestimenta. Pero conforme fue pasando la época del porfiriato, pues básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente las empresas siguieron teniendo más producción, pero la gente que trabajaba para ellos, pues obviamente iban empezando a tener menos ingresos porque cada vez se les daba menos en las tiendas de raya. Pero ¿qué pasaba con las empresas transnacionales en el mercado nacional? Y obviamente cuando ya en algunos casos, porque todavía no es como hoy, pero en algunos casos sí ya había empresas que llegaban a exportar al extranjero. Lo que se empezaba a tener en aquel momento era que esta regulación de empresas también tenían que tener beneficios. Hace un ratito les hablé del libre mercado, que era lo que implementaba Adam Smith, y que consistía y que se aplicó perfectamente en el porfiriato. ¿Cómo como gobernante logras atraer la inversión en México para poder generar economía y obviamente sujetos mercantiles en el país? Pues se les tenía que dar beneficios, y esos beneficios consistían en incorpóreos e incorpóreos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puede ser un beneficio corpóreo? Es decir, que vamos a estar hablando de bienes materiales, y el incorpóreo de no bienes materiales, es decir, de cosas que pueden existir, pero que de alguna manera no las puedo percibir de manera material o a través de mis sentidos. Y tiene que ver con lo siguiente. Lo que hacía Porfirio Díaz en aquellos años para poder someter a las empresas o para permitir la entrada de capitales extranjeros era un beneficio corpóreo, es que les regalaba los terrenos, por ejemplo. Es decir, el Estado se comprometía a darles pedazos de tierra, ¿no? ¿Y qué pasaba con esos pedazos de tierra? Se los regalaban, no les cobraban nada. Entonces, ¿qué pasaba con la empresa? Pues llegaba muy cómodamente al país y obviamente llegaba a invertir. ¿Por qué? Porque el espacio donde se iba a encontrar, pues no le iba a costar. Y aparte de eso vienen los beneficios incorpóreos, o lo que hoy conocemos como los paraísos fiscales. ¿En qué consiste esto? La empresa llega al Estado mexicano y aparte le dice al gobierno, ¿sabes qué? Para que tú puedas afianzarte en el mercado mexicano, no te voy a cobrar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la época del porfiriato? Mucha empresa empezó a llegar a México y no pagaba impuestos y aparte le daban los terrenos. Ellos daban trabajo a su vez a los mexicanos, pero no les pagaban en efectivo, sino les pagaban a través de las tiendas de raya. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues básicamente el derecho mercantil en México en la época porfiriana empezó con una fuerza brutal, porque tenían muy pocos gastos y muchas ganancias, ¿no? Es decir, cuando vendían, ya sea que en el mercado nacional o las empresas que vendían productos a nivel internacional, pues prácticamente era un beneficio de facto, ¿no? Un beneficio de facto. ¿Por qué digo esta situación? Porque existían muchas ganancias, obviamente no pagaban impuestos, lo cual implicaba pues ya un superávit en las empresas, y pagaban en especial hacia los trabajadores, es decir, tenían múltiples trabajadores. Para no establecerles un sistema salarial, al establecerles el tema de las tiendas de raya, pues prácticamente te permite jugar con el ingreso de aquel trabajador que está trabajando dentro de tu empresa. Entonces, ante esta situación, ¿qué fue lo que sucedió? El porfiriato tuvo que empezar a regular este tipo de relaciones legalmente, porque no solamente era invitarlas, sino también que empezaran a jugar dentro de las reglas del Estado mexicano. Y el Estado mexicano para el siglo XIX, en la última parte del siglo XIX, que es la que gobierna Porfirio, pues básicamente no teníamos un código mercantil tan extenso y no teníamos un código mercantil que de alguna manera lograra regular la capacidad de los extranjeros. Es por eso que Porfirio Díaz lanza el primer código de comercio y, bueno, hasta el día de hoy sigue vigente. Obviamente ya ha tenido muchas reformas porque ha sido enormemente reformado ese código, pero quien lo promulga es el porfiriato, quien lo promulga es el presidente Porfirio Díaz. Y eso también tiene que ver con una base interesante del derecho mercantil. El derecho mercantil tiene que ver con derecho económico, tiene que ver con derecho financiero también, y obviamente tiene que ver, por ejemplo, ahorita con el tema del trabajador, tiene que ver con derecho laboral, tiene que ver con derecho fiscal en el pago de impuestos. Es muy extenso en realidad la rama mercantil. Pero algo bien interesante y lo siguiente, ¿por qué una ley mercantil como la de Porfirio Díaz ha trascendido pues a lo largo de la historia? Pues ha trascendido básicamente porque, siendo sinceros,
el gabinete que conformaba el porfiriato, que hoy le conocemos como los científicos, ese gabinete que agrupaba a Porfirio, que básicamente eran los secretarios de Estado, más los asesores que acumulaban el conocimiento para Porfirio, pues implicaba, siendo sinceros, es uno de los mejores gabinetes que ha tenido la historia en México. Probablemente, y de hecho aquí voy a entrar en una contradicción con los libros oficiales de la Secretaría de Educación Pública, porque normalmente cuando nosotros estudiamos la época porfiriana, y obviamente estudiamos el tema del porfiriato, y normalmente siempre nos dicen las cosas malas del porfiriato, es decir, nos dicen que Porfirio llevó a cabo la explotación de los trabajadores en México, que por eso le llegó la huelga, que prácticamente se llegó a la reelección, y muchas de esas cosas son ciertas, ¿no? Pero nunca nos platican qué cosas buenas en realidad hizo Porfirio, y una de las cosas buenas que hizo Porfirio fue generar legislaciones, algunos códigos, no solamente el código mercantil de la época porfiriana del siglo XIX hasta el día de hoy siguen vigentes. Este es un ejemplo, el Código de Comercio. Pero ¿por qué se da una trascendencia de una ley que ya lleva más de 100 años publicada? Pues la trascendencia es que las personas que lograron realizar esa legislación, pues implican forzosamente un conocimiento muy, muy alto. Y para aquel momento, todos los asesores y los secretarios de Estado que tenía Porfirio, sí estaban, todos estaban instruidos, es decir, tenían títulos de profesiones, incluso en algunos casos hasta en instituciones extranjeras, y bueno, era un gabinete para aquel momento de lujo, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues bueno, hoy la exigencia de ocupar estos cargos públicos con personas instruidas es aún mayor, pero para aquella época eran personas muy, muy inteligentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ante estas empresas, ante la llegada de empresas extranjeras al país, se desarrollaron muchas cosas. Por ejemplo, en México, en la época porfiriana, y tiene que ver precisamente con el derecho mercantil, se empezaron a desarrollar industrias como, por ejemplo, la industrial, la ferroviaria, la textilera. Fíjense, es algo muy interesante, ¿no? Nosotros que estamos en el estado de Puebla, y para los que me conocen, o para los que están en algún otro estado de la República, ustedes sabrán que básicamente en la época porfiriana todas estas empresas textileras de procesos de algodón o todo este sistema mercantil o estos actos de comercio se desarrollaron en el centro del país. Puebla era uno incluso de los mejores beneficiados de aquel sistema. Incluso Puebla tiene hasta varios parques industriales y sobre todo algunos habían sido llevados para el tema textilero. Con el tiempo esto ha ido cambiando, ¿no? Porque hoy Puebla ya no es textilero, prácticamente toda la industria y todas las textilerías se han ido para el norte del país, ¿no? Precisamente en la región de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California. Todos estos estados del norte, hubo mucha migración de las empresas del centro para los estados del norte, pero en el siglo XIX no era así. La industria mexicana, todo este tipo de derecho mercantil a gran auge, se desarrolló en el centro, salvo una que era el sistema ferroviario. Porque también el sistema ferroviario tiene que ver, obviamente, con derecho mercantil, pero también tiene que ver con derechos internacionales. Esto es algo que también, esta es la parte que no nos cuentan de manera totalitaria, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, cuando estudiamos primaria, cuando estudiamos secundario, no nos explican muy bien. ¿Y por qué lo digo? Siempre nos dicen que Porfirio Díaz llevaba a cabo la construcción de vías ferroviarias, lo cual también implica que Porfirio, en materia mercantil y en materia de derecho internacional, era un hombre visionario, porque hoy en día, si ustedes logran comparar a los sistemas primermundistas, el sistema más rápido de comunicación, pues básicamente son los trenes bala, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene en Asia o lo que tiene en Europa. México lo intentó hacer, ¿no? México quiso intentar generar un tren bala que iba a venir de Guadalajara iba a ir a Querétaro, de Querétaro iba a ir a Toluca, en el Estado de México, y del Estado de México iba a llegar a la Ciudad de México. Al final ese proyecto no se concretizó, eso tiene que ver con otro tipo de explicaciones, les diré por qué no se concretizó ese tema, seguramente se los diré en otra ocasión, pero ¿qué es lo que sucede? Para la época de Porfirio, pues era una época visionaria, ¿no? Es decir, él intentó llevar a cabo la inversión en temas ferroviarios. Lo que nunca nos dijeron fue quién financió o qué tipo de empresas fueron las que financiaron el tema de los sistemas ferroviarios. Ya cuando se estudia a profundidad este tipo de tema, uno comprende que básicamente las ferroviarias se hicieron para transportar mercancías de Centroamérica y que llegaran a los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente a la región de California. Entonces, lo que pasaba con estas vías ferroviarias era que transportaban productos, ¿no?, de Centroamérica, pasaban por México y llegaban prácticamente a abastecer al mercado norteamericano. Esto también se debió a acuerdos gubernamentales del siglo XIX, pero pues eso implica que pues, fue el primer gobernante que empezó a implementar pues sistemas básicamente de comunicación a gran escala
para el territorio nacional. Entonces, como les decía, bueno, como podrán darse cuenta, pues la época del porfiriato en el derecho mercantil, pues prácticamente tiene un auge fundamental, ¿no? Es decir, este derecho mercantil no lo podemos comprender si no estudiamos lo que pasa en la época porfiriana y también si no logramos ver la capacidad de la estructura gubernamental y del sistema gubernamental que se tenía en México a finales del siglo XIX, los últimos 30 años de Porfirio, que se gobernó al país hasta su exilio, ya a principios del siglo XIX con la Revolución Mexicana, y bueno, que tuvo huir a Francia y que, bueno, básicamente hasta el día de hoy sus restos siguen allá porque no hay mucho problema en el sistema dogmático de que regresen los restos a México. Yo considero que en ese sentido, pues ya se debió de haber dado la apertura para que regresaran los restos de Porfirio, porque al final de cuentas ya es historia, ¿no? Es decir, ya no vale estarnos peleando de que si fue digno o no fue digno de estas tierras mexicanas, cuando ya prácticamente ha pasado más de un siglo de su exilio. Pero bueno, entonces la primera ley que vamos a estar revisando pues, es el Código de Comercio, este Código de Comercio que viene de la época porfiriana. La otra ley que vamos a estar revisando en el curso tiene que ver con la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una ley también ya antigua y básicamente lo que logra reglamentar son aquellos documentos que son usables y de manera común en la cuestión mercantil. Y dentro de esta situación podemos tener a los pagarés, a las letras de cambio, al cheque, que de alguna forma todos ustedes alguna ocasión han visto alguno, y si no, no se preocupen, en las sesiones vamos a aprender a cómo llenarlos, y también les voy a explicar más o menos cómo se pueden incluso poder pelear ante tribunales la exigencia del cumplimiento de este tipo de títulos. Es muy importante los títulos de crédito, esta ley de títulos de operaciones de crédito, porque también nos explica que dentro de la naturaleza mercantil existen documentos que no forzosamente pueden ser contratos, por medio de los cuales tú tienes o puedes llevar a cabo relaciones mercantiles con promesas de pago a tiempo futuro. ¿Esto qué implica? Pues básicamente es que te obligas en un documento, no es un contrato, pero este documento trae aparejada ejecución, es decir, son cobrables a un tiempo determinado o a un tiempo posterior. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué digo que es bonito los títulos de crédito y por qué es interesante esta legislación de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito? Porque esta ley y los documentos que regula permiten que aquel que te firme este tipo de documentos, cheque, pagaré o letra de cambio, no necesitan de ninguna otra prueba, ni necesitan de testigos para poder ir a reclamar el derecho ante tribunales. Es decir, el simple documento por sí solo vale ante tribunales y obviamente aquella persona que se sienta que no se le está cobrando bien o que se sienta agraviada o que el documento pues es falso, tendrá que refutarlo ante tribunales porque el simple documento da la certeza de que existe una obligación cierta, líquida, es decir, en dinero, y que puede ser cobrable a tiempo futuro. Entonces, esta ley de títulos y operaciones de crédito es muy usable. Es más, hasta el día de hoy, es muy usable en materia de comercio, porque mucha gente que se dedica al comercio, no necesariamente tienes que ser una empresa, puede ser un particular, lo que hace es celebrar pagares, ¿no? Es, por ejemplo, yo a lo mejor tengo, por ahí es un ejemplo, tengo 1000 lotes de sandía, por ejemplo, es decir, voy al campo, compro, no sé, 10 toneladas de sandía, y las voy a entregar a un particular el fin de semana. Pero ¿qué es lo que sucede? El fin de semana yo no, pues yo no voy a, no me van a pagar esa cantidad de sandías, sino ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a celebrar un pagaré. Y en ese, ¿qué es lo que sucede? Yo le firmo a esa persona un pagaré por una cantidad cierta, líquida, en dinero, y me voy o esa persona se va a comprometer conmigo a pagarme para determinada fecha. Muchas personas en la actualidad ocupan este tipo de sistemas, este tipo de títulos, y prefieren ocupar este tipo de títulos que tener el tema de los contratos. Ya les diré, conforme vayamos viendo el curso, cuáles son las ventajas de los títulos de crédito, cuáles son las ventajas de los contratos, y bueno, de alguna manera, por qué la gente a veces prefiere utilizar estos títulos de crédito en la vida cotidiana, en la vida práctica. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, también tenemos que aprender a clasificar que este derecho mercantil no necesariamente implica que todos los actos que tengan un fin lucrativo, es decir, no todos los actos que tengan un fin económico, necesariamente tienen que ser derecho mercantil. Hay algunos que pueden clasificarse dentro del derecho civil, y esto implica básicamente en las personas que van a estar realizando el acto. Es decir, si son personas
que se dedican al comercio entrarán bajo las reglas del derecho mercantil. Si son personas como, por ejemplo, muchos de ustedes, es que mi papá quiere vender una casa y la va a vender y ya consiguió otra persona que se la va a comprar. Van al notario, la venden y ¿qué es lo que sucede? Ese tipo de actos no son contratos mercantiles, son contratos civiles. ¿Por qué? Porque las personas no se dedican al comercio y porque obviamente en ese momento de la compra-venta no se tiene un fin especulativo, es decir, no vas a ir a una diferencia para obtener ganancias, simplemente vendes porque a lo mejor quieres resguardar el dinero o a lo mejor porque quieres comprarte otra cosa, pero no porque tengas un fin especulativo, es decir, que estés ganando por la venta sobre cierto porcentaje, pues ahí es donde se pierde básicamente o se logra diferenciar entre el derecho mercantil y el derecho civil. Entonces, y la otra ley que también vamos a estar revisando es la ley de sociedades mercantiles. Básicamente es que en el derecho mercantil puedes actuar como sujeto de derecho mercantil de manera personal, pero si no quieres trabajar de manera personal o realizar actos de comercio de manera personal, también lo puedes hacer a través de las sociedades. Entonces, aquí es donde entran esas sociedades mercantiles. Es decir, aquel conjunto de personas que van a realizar actos de comercio, porque, entre otras cosas, lo que se tiene es que entre ellas tienen un fin específico, un fin especulativo, que en este caso, entre otras cosas, pues es obtener ganancias y obtener esas ganancias a través de los actos que van a estar realizando. Dentro de estas sociedades podemos encontrar, por ejemplo, si ustedes ven televisión, seguramente habrán visto el tema de Televisa, ¿no? Que dice Televisa S.A., ¿no? Sociedad Anónima. El caso, por ejemplo, de la refresquera Pascual, ¿no? Que es sociedad de responsabilidad limitada o sociedad cooperativa, ¿no? Es decir, cada una de estas sociedades tiene un funcionamiento diferente, pero todas, absolutamente todas, tienen un fin lucrativo, es decir, todas pretenden obtener ganancia. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si ustedes quieren crear una empresa, pues obviamente, ¿qué implica la empresa? Implica celebrar este tipo de sociedades, es decir, tienen que conjuntarse de manera social. Y bueno, la ley de sociedades mercantiles también te exige cómo se puede, o cómo puede existir una persona o una sociedad en la materia jurídica, a diferencia, por ejemplo, de un particular, ¿no? Por ejemplo, un particular que tiene fines lucrativos, lo único que necesita, entre otras cosas, es ser mayor de edad y necesita su acta de nacimiento. Y ya con eso puede ser un sujeto de derecho mercantil, puede dedicarse al tema del comercio. Pero ¿qué pasa cuando hablas de sociedades? Ahí ya cambia la regla, porque ahí se necesita ir forzosamente al notario para que celebre un acta constitutiva. Digamos que el acta constitutiva es como el acta de nacimiento. Y ahí se van a estipular cuáles son, entre otras cosas, el objeto de la sociedad mercantil, es decir, a qué se van a dedicar, los capitales que van a estar invertidos, el tiempo de duración de la sociedad mercantil, y bueno, básicamente se va a tener también cuándo va a finalizar esta sociedad mercantil y cuáles son los fondos que se van a estar destinando, ya sea para capital, para inversión o bien para fondos de reserva, que implica el pagar deudas que se tenga dentro de la sociedad. Entonces, como podrán darse cuenta, pues es muy extensa la materia mercantil, ¿no? Es decir, no solamente vamos a hablar acerca de un tema en específico, vamos a hablar de muchos temas en materia en específico, pero precisamente esto. Ahora, siendo sinceros, hoy en día el derecho mercantil ha tenido mucha trascendencia en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque hoy básicamente de lo que se sostiene el país, incluso hoy en día, es el de las relaciones de derecho mercantil que puede ser público o privado a manera internacional. ¿Y por qué lo digo así? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que celebra el presidente Carlos Salinas de Gortari, que logra negociarse en la época de Peña Nieto, pero que se firma en la época del presidente Andrés Manuel López Obrador, TIMEC, llamado TIMEC, lo que va a regular es derecho mercantil, es decir, las reglas del mercado para los tres países fundamentalmente. Lo que tenemos es Canadá, Estados Unidos y México. Pero México no es el único tratado que tiene. También México tiene tratados, por ejemplo, con Centroamérica. Tenemos tratados con Nicaragua, con Costa Rica, con Bolivia, con Chile, por ejemplo. Tratados de libre comercio también. ¿Y qué es lo que sucede? Pero no son los únicos tratados. También se estaba viendo los tratados que íbamos a tener con Europa y seguramente ahorita de lo que se va a plantear en el mercado es tratar de celebrar tratados de libre comercio, que al final de cuentas es derecho mercantil, con los continentes asiáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el derecho mercantil es muy extenso, las ramas han ido renovándose y básicamente este tipo de documentos, por ejemplo el TIMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, bueno, hoy ya el nuevo Tratado de Libre Comercio, porque el antiguo era el TELECAN, precisamente va a estipular reglas de derecho mercantil para los tres países, ya sea en la relación entre países, pero también para los particulares que se dedican a ciertos sectores
productivos de cada país que quieran celebrar o que quieran tener negocios en el extranjero, o por lo menos con estos 3 países. Pero bueno, ahora, ante esta situación y para los 36 conectados que tengo en este momento, todos los alumnos que tengo, me gustaría sí que me dijeran lo siguiente. Primera parte, si existen dudas hasta lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Y 2, si es que se logra comprender lo que he explicado hasta este momento. Me gustaría que todos me respondieran. Les voy a pedir lo siguiente. Miren, chicos, el tema del tráfico de las redes ahorita está muy saturado. Entonces, para aquellos que tienen su cámara conectada, yo les pediría que la apaguen para que, pues, obviamente la red no se sature en Meet en el que estamos. Y ahorita que me van a responder, lo que les pido es lo siguiente. Activen su micrófono para que me puedan responder de manera personal. Yo los voy a escuchar y si es que tienen alguna duda, algún comentario, o bien si es que hasta ahorita se ha comprendido lo que he explicado, para poder yo también, obviamente, saber cómo es que voy a llevar a cabo la interacción con ustedes. Me gustaría que todos me contestaran. Entonces, en este momento lo que voy a dar es clic aquí en la ventana de donde están los conectados para saber todos con exactitud y conocerlos. Y conforme les vaya nombrando, les voy a pedir su participación. Entonces, tengo el primero, Alexis Sánchez. ¿Sí se comprende lo que he explicado hasta el momento? Bien, creo que Alexis no. Ok, Alexis sí. Ángel Herrera. Ángel Jonas es el que me explica, el que me contestó. Beatriz Silva. Betsabe Muñoz, Blanca Esther Calderón, César Antonio, Claudia. Sí se entiende, profe. Perfecto, gracias, Claudia Verónica, Edgar Alberto Sarmiento, ¿a quién más tengo aquí? Fátima Juan, Fátima López, tengo 2 Fátimas, Frida Sofía, Irving Aarón, bien, perfecto, Iván Ruiz. Disculpe, profe. Dígame. Bases generales en derecho, en los derechos público es Estado a particular, privado es particular a particular y social, ¿qué es? A ver, otra vez vuelvo a repetir la clasificación del derecho. Perfecto, qué bueno que me haces la pregunta, Juan Pablo. El derecho público tiene que ver con la relación que existe entre el Estado y los particulares, derecho público. El derecho privado tiene que ver en la relación entre particulares. Y el derecho social va a proteger a los sectores vulnerables del país, a los sectores vulnerables, como son los trabajadores, como son los ejidatarios, a todos ellos. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, para todos los demás que ya he nombrado que me han estado contestando por el chat, ¿todo bien? ¿Me dicen todo bien? Claudia Verónica, Edgar Alberto Sarmiento, Fátima, bueno, las 2 Fátimas, Jorge Luis Bonilla, Juan Pablo Peralta. Bien, profe, bien, sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Mariana Chontal, así está el apellido. Mariana Fernanda Romero. Sí, profe, sí está bien. Gracias. Amela Naomi López, Ricardo Javier, Rigoberto Velázquez, Yasmín Zárate, Yesenia Bonilla y Jocelyn Escalante, dice. Perfecto. Bien, eso es muy bueno. Entonces, bueno, partimos desde esta idea para que continúe con el tema. Los últimos 5 minutos que me quedan. ¿Qué es lo que tenemos en esta? Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. De todas maneras, algo que sí les digo, y también se los digo a mis alumnos de licenciatura y también se los diré. Si ustedes durante las clases llega a tener alguna duda, les pediré lo siguiente: activen el micrófono y pregúntenmela en vivo y la voy a responder en vivo. Si tienen fallas con su micrófono, recuerden que tenemos el chat, como ahorita ya me percaté que muchos lo han estado utilizando. Escríbanme la pregunta y con mucho gusto también la voy a contestar en vivo. Lo que me interesa es lo siguiente. Karime René Morgan dice, a mí no me mencionó, profe.
Karime, bueno, ya vi que estás conectada, Karime. Ay, perdón. Bueno, ¿qué es lo que les digo de la manera siguiente, chicos? Siempre me gusta resolver dudas. Entonces, si alguno de ustedes llega a tener alguna duda sobre el tema que voy a estar exponiendo durante las clases, siempre contesten o siempre formulen preguntas. No me gusta que los alumnos se queden con dudas. Siempre formúlenlas. Pueden activar el micro o pueden escribir en el chat, pero siempre que tengan una duda, pregúntenla. Siempre pregúntenla, porque obviamente de ahí deriva que ustedes también vayan comprendiendo las diferentes clases. Y mi tarea también como docente, pues es aclarar todas las dudas que lleguen a tener o llegan a presentar en las diferentes sesiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, nunca se queden con la duda. Si tienen una duda, siempre pregúntenme. Bueno, entonces termino la clase con esta sesión. En esta parte del derecho mercantil, lo que vamos a estar revisando, pues es precisamente, es decir, vamos a estar revisando las relaciones que existen entre los particulares, ya sea particulares como personas físicas, es decir, las que existen corporalmente como yo, como ustedes, que seguramente después de los 18 años, muchos de ustedes van a celebrar actos de comercio, o bien entre las sociedades mercantiles y las personas físicas, que en este momento, pues, implica básicamente las empresas con personas particulares. Por ejemplo, aquí les diré algo, por ejemplo, ¿puede darse una relación de derecho mercantil entre una sociedad y entre una persona física? La respuesta es sí. Por ejemplo, si yo me dedico, soy productor de jitomate y quiero vender mi mercado, mi producto hacia una empresa, porque esa empresa va a tener una venta a lo mejor en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que va a pasar es que puedo celebrar un contrato o puedo celebrar un título de crédito entre yo como particular y la empresa, a lo mejor Jitomates S.A.D.C.B., y esta ya me comprará mi producto, me pagará, y de alguna manera esta empresa ya se dedicará a exportar. Pero la relación que existe entre persona física, que en este caso sería yo, y la empresa, ya desde ahí empieza la relación de derecho mercantil. Por ahí tengo una pregunta, la voy a responder, es de Ricardo Javier, dice, profe, ¿la ramificación del derecho mercantil hay que estudiarla desde el porfiriato como base? Sí, yo decía en realidad hace un momento que el tema del derecho mercantil surge primordialmente en la época porfiriana. ¿Por qué en la época porfiriana? Porque básicamente de ahí deriva la legislación mercantil. Vuelvo a repetir, todas las leyes mercantiles, que son muchas, y de ahí tendríamos que ir a las suplencias, básicamente datan de la época del porfiriato. Obviamente, hoy en día ya han tenido muchas reformas, muchísimas reformas, porque estas leyes obviamente no se pueden aplicar tal cual como se expidieron en el porfiriato a hoy en día. Hoy es muchísimo más compleja la relación mercantil, pero lo cierto es que la época en donde se da el auge del derecho mercantil sí es en el porfiriato. Tiene de alguna manera esto porque es prácticamente en donde a México llegan las empresas extranjeras, sobre todo en el porfiriato, cuando llegan a instalarse y empiezan a celebrar ya actos mercantiles en el territorio nacional y muchas de ellas ya con otros países. Pero pues es la época en donde se da el auge del derecho mercantil. Las demás gobiernos, ¿no? Lo que tiene que ver, incluso ustedes sabrán desde la historia mexicana, lo que tiene que ver con Guadalupe Victoria, Santana, y bueno, todos estos presidentes que se fueron dando después de la independencia de México, incluso en el imperio de Iturbide, los 10 meses que duró el imperio, en realidad no hubo como que esa interacción, como que había muchos problemas en aquellos años, e incluso el tema de las constituciones también influyó, y en realidad el derecho mercantil surge y se posiciona y se establece de manera formal en el Estado mexicano a partir del porfiriato. A partir de eso, hasta el día de hoy, todo el siglo XX y lo que vamos en el siglo XXI, aunque creo que hoy en el siglo XXI todavía es más la regulación que debe existir en materia de derecho mercantil. ¿Por qué? Porque hoy muchas personas se dedican a las actividades de comercio, muchas personas. No necesitas ser empresa para dedicarte al comercio, aunque muchas también prefieren concretizar o constituirse como empresas para ir al derecho mercantil. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo el día viernes, y bueno, en esta primera sesión, de acuerdo al sílabus, no hay producto, hoy no hay tarea, pero el viernes sí voy a dejar tarea y va a consistir en un resumen. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, todo claro, gracias. ¿De acuerdo? Listo. Pues, entonces, bien, sí, gracias, perfecto. Entonces, pues bueno, un gusto el poder trabajar con ustedes y bueno, espero que podamos interactuar durante este curso de manera bonita y también de manera muy recíproca.
Les deseo que estén bien a todos, cuídense por el tema de la contingencia y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Buen día, profe, un gusto. Hasta luego.